Cordial saludo, mi nombre es Juliana Suárez, Community Manager y directora de Centauro Ediciones Colombia. Bueno, como todos los lunes, hoy tenemos un invitado muy especial. Él es John Emanuel Pérez Gómez, autor de Intangible. Y como siempre nos acompaña Gustavo Nieto Roa, nuestro director, director de Centauro Comunicaciones y director de Centauro Ediciones Colombia. Gustavo, buenas noches. Emanuel, Hola buenas noches, ¿cómo Juliana, estás? muy buenas noches. Muy contento de tener este invitado tan especial en el día de hoy. Pues es un joven poeta y, y precisamente lo que más llama la atención es su juventud, ¿no? Normalmente uno asocia a los poetas con gente ya mayor que ha vivido, que ha trasegado por la vida, pero hoy tenemos a un joven, a John Emanuel Pérez Gómez. ¿De cuántos años, Emanuel? ¿Cómo estás? Hola Gustavo, hola Juliana y a la gente que está conectada. Un gusto. Yo tengo 22 años, 22 añitos Como y dicen, feliz, feliz día. eres todavía un bebé, ¿no? 22 años es comenzando a vivir. Y, ¿Y cómo es eso que tú ya te proclamas todo un poeta? Porque has publicado varios libros de poesía. Precisamente Centauro Ediciones Colombia te está publicando en este momento el libro Intangible, tu última producción, y por eso mismo estamos aquí hablando contigo. Entonces, cuéntanos un poquito de dónde salió esa chispa poética tuya. Bueno, esa chispa poética mía, digamos que no sabría decirlo bien por dónde viene, ¿no? Hay un filósofo contemporáneo que no recuerdo el nombre que decía que el mundo se divide en cuatro como elementos, por así decirlo, y uno de ellos es el místico, el divino. Yo creería que puede ser por ahí, ya que viene como una impulsividad, casi que nace de una necesidad, no como tal, como si yo hubiera tenido razones para escribir, sino que yo empecé a escribir y las razones después fueron llegando. Entonces, bueno, es como, yo lo comparo mucho con sí, como esas intenciones, esas quimeras que llegan y uno no sabe por qué las hace, pero después la vida le va dando esas respuestas, ¿no? Más o menos es como yo lo traduciría, como una necesidad. Y de hecho siempre yo me he dicho como que tal vez si yo hubiera elegido otra carrera, que eso pasa mucho con los escritores que se cuestionan de su carrera, siempre dije como de pronto hubiera podido llegar a tener como más reconocimiento y como muchos dirían, tendría como de qué comer, ¿no? Pero yo me cuestiono lo siguiente y es tal vez tendría de qué comer entre comillas, pero no de las ganas de comer. ¿Sí me hago entender? Eso es como esa necesidad de comer literatura, por así decirlo. Claro, Emanuel, te entendemos. ¿Y a qué edad que tú recuerdes comenzaste a expresarte poéticamente? Pues bueno, ahí hay algo curioso y es que de hecho Intangible nace como que yo no soy poeta, sino yo soy un niño, ¿sí? Y los niños de por sí son poetas naturales. Hay unas cartas que escribe Riquel, ¿no? Son cartas a un joven poeta que dice que los poetas tienen que traducir todo como si fuera la primera vez que vieran cada cosa. Entonces es curioso porque podría decir que la poesía siempre estuvo, ¿no? Pero para ser más precisos en esta parte de, por lo menos, de ya poner algo en hojas,
yo no lo recuerdo, pero mis compañeros de colegio sí. Y es más o menos a los 10 años yo ya llenaba las evaluaciones de poemas. Entonces yo contestaba las evaluaciones, pero escribía poemas detrás de todas las evaluaciones. Eso a los 10 años. Y bueno, de pronto creo que eso es por lo genético también, ¿no? Tal vez por ahí puede ser también. Bueno, cuando hablas de lo genético, te refieres a tu herencia genética y, y hay algo que me sorprende y es que ahí has encontrado desde muy niño un apoyo de parte de tu madre, de tu padre, de parte de tus padres, porque por lo general, así como tú dijiste, los niños son poetas naturales, ¿no? Les brota la poesía, tienen como unas inspiraciones y todo lo que miran y todo lo que ven, eh, de una u otra manera, ellos lo sienten, eh, que trasciende poéticamente. ¿Cómo fue esa, digamos, cómo fue la relación con tus padres cuando ellos vieron que tú escribías poesía? ¿Te apoyaron? ¿Se burlaron de ti? ¿Qué pasó? Pues al inicio fue un poco duro convencerlos, ¿no? Eh, si siendo sinceros, creo que no sentía al principio el apoyo que quería sentir y es curioso porque pues mi padre también es escritor, ¿no? Y mi madre también trabaja mucho con la palabra y es una gran soñadora y aún así no sé, como que lo de la poesía está muy estigmatizada en que sí, como que no me iba a dar, ¿no? Entonces al inicio fue un poco duro, pero gracias a eso creo que es por lo que también como que me esforcé para ganar varios concursos porque dio la casualidad que una vez logré ganar un concurso, mi mamá estaba ahí y ella me iba a sacar de estudiar literatura con énfasis en escritura creativa, pero justamente le llegó mucha gente y la empezó a saludar y a decirle que no, que su hijo era un genio. Pues yo eso lo dejo a la interpretación de los demás, si lo soy o no, pero pues sí fue muy chistoso porque salimos y dijo, no, pero usted como que de pronto sí, esto sí es lo suyo, y bueno, me dejó en el programa y ya me gradué de literatura con énfasis en escritura creativa, de hecho. Entonces al inicio fue un poco difícil, pero actualmente se siente mucho la confianza de todos hacia la literatura. Bueno, estamos hablando de ti como poeta, pero bueno, yo creo que la gente que nos está acompañando debe estar preguntándose, eh, ¿qué tendrá él de poeta que no lo, que no lo demuestre? Entonces, Por acá hay muchos buenos comentarios, no sé si los están viendo, pero dicen que es un niño genio. Opa. maravilloso. Bueno, pasaremos a la historia por haber entrevistado a un niño genio, ¿no? Que a lo mejor dentro de unos años va a ser conocido como un gran poeta colombiano en en sus 20 años y seguro que todos queremos escuchar una poesía tuya. Entonces te pregunto si prefieres que tú mismo, no, tú mismo, compártenos una de tus poesías que está publicada en el libro Intangible, John Emanuel. Listo, entonces, bueno, yo no suelo hablar como del poema antes de leerlo, pero siento que leerlo así a la intemperie quedaría como muy al aire, entonces voy a explicar un poco más o menos cómo he querido, o bueno, como quise manejar Intangible, y es más o menos de una lucha entre un niño que no quiere dejar morir las cosas más lindas que, que han existido ante su mirada y un adulto que ha tenido que matar esos mismos conceptos
o ha querido matar esos mismos conceptos, ¿sí? Entonces es esa lucha. Entonces voy a empezar con uno que se llama Buscando a Dios, justamente, y es como entre esa lucha del niño que quiere seguir creyendo en Dios y el adulto que dice, no, hay que asesinar a ese Dios, ¿no? Entonces, aquí va. Entonces dice, buscando a Dios. La vida es un prolongado crimen. Busco el perdón de la muerte, con los pastores que se atreven a ser tú y los homicidas que osan ser el tiempo. Pero en el ego de la gente no te vi. La dosis del futuro ya no alcanza para calmar mi adicción al pasado. Busqué perdón en la ebriedad del alma y en la resaca del moribundo, pero en esa soledad no te vi. Fue al viento y los laberintos del aliento, volé en las alas que son dos cuerpos, en la poligamia fragmentada en una mujer, pero en el amor no te vi. Vi los guerreros lidiar con el alba, fumé los cigarrillos que braman la luna, olí tu bálsamo en el vino, palpé la penuria de tu ausencia, pero en mis sentidos no te sentí. Supe que del sexo sin amor nacen los huérfanos, que el olvido es una anestesia, mas no el alivio, que las palabras surcan el delirio y la ilusión, y que en un suspiro hay más de 1000 miradas. Pero en todo mi conocimiento nunca te vi. Al dejar de vagar en el sencillo silencio, pensé sin buscar más respuestas. Quizás Dios también fue a buscar perdón y nunca más nos vio. Oh, qué lindo. Mira, de verdad, me complace inmensamente que hoy te tengamos como invitado especial, porque ya con ese poema que nos has compartido, podemos sentir que tú estás en una vibración, en una frecuencia mucho más, llamémosla alta, mucha más espiritual que la mayoría de los jóvenes que solo piensan, digamos, en jugar, en pasarla bien, pero que rara vez se cuestionan respecto, por ejemplo, de eso que se llama Dios, ¿no? Y en este poema tú expresas de una manera muy bonita como ese cuestionar de si existe Dios y cómo y dónde está y qué hace. Entonces, John Emanuel, veo con razón ese talento y con razón que te hayan ya premiado tanto en tus varias publicaciones que has hecho. Y por lo mismo me gustaría mucho que nos compartas más de tus poemas, porque además tú los lees de una manera muy agradable, muy bonita. ¿Y cuál sería el próximo que nos compartirías? Listo, pues aquí aprovecho otro apartado para hablar del libro también y cómo está estructurado. Y bueno, yo empecé desde las generalidades como más intangibles, ¿no? Entonces por eso se empieza con Dios, que yo siento que es como lo supremo, si Dios existe, es necesario que exista, ¿no? Pero aparte, si entre comillas no existe, es la mejor metáfora que hemos inventado, ¿no? Entonces, después de Dios, para mí iría el amor. Entonces, aquí voy a leer un poema del amor y todo el libro está desde una generalización, o sea, como si estuviera jerarquizado de ideas cósmicas hasta lo más interno de mi ser. Entonces empieza con Dios, el amor, la escritura, después va a la naturaleza, después de la naturaleza van poemas de amigos míos, de familiares, y después van a temas ya muy, muy personales, ¿no? Entonces empieza desde allá hasta abajo. Entonces, en ese orden de ideas, iríamos con el amor, ¿no? A Y ver, el mismo juego de vida y muerte, ¿no? De dejar morir o no esas,
estos conceptos, ¿no? Entonces, aquí va. Evitarte. Topo de tus ojos, sepulto en la cuna de las rosas, un muerto. Así tu desvelo no me halla, ni el perfume de tu carne, que es tu aurora. Confino mi voz de tu beso de nieve, donde se deja huella, donde se muere de frío. Evito mi pensamiento si te siente, para prevenir de tu helada mano la evaporación de mi corazón caliente. Evito sembrar tu llanto, rocío de tus mejillas, sin evitarlo del todo, porque te quiero. Wow, qué bonito. Pero mira, acabas de mencionar a Dios y el amor. Y yo sé que a una edad, a los 21 años, pues entender el concepto de Dios y el concepto del amor no siempre es fácil. Por eso sería bueno si tú nos compartes para ti cuando se habla y cuando te refieres a Dios, ¿cómo sientes eso? ¿Qué es Dios para ti? Bueno, para mí Dios es el único poeta que existe. Eh, porque siento que la poesía viene de es el sentimiento en sí. Entonces, cualquier cosa que nos haga como poder sentir ese algo que no sabemos explicar por dentro, eso es poesía. Y lo que intenta hacer un poeta es intentar replicar ese sentimiento, ¿sí? Entonces, si me voy como a esa explicación que yo le doy a la poesía y al poema, siento que el poeta solo puede intentar copiar las metáforas que ya hizo Dios, ¿no? Porque igual todos los poetas lo que hacen es hacer una transmutación de los conceptos que ya están. Entonces, para mí Dios yo lo veo como el único poeta original que existe y por eso todos los otros, nosotros los poetas de carne y hueso, por así decirlo, siempre pareciera que tuviéramos una nostalgia, que pareciera, o sea, siempre es una constante nostalgia que tenemos hacia no poder lograr esa perfección, esa exactitud, pero es precisamente porque no podemos. Y cuando yo hablo de Dios, lo veo como el poeta y la poesía a la vez, y a la poesía la veo como esa clase de utopía, ¿no? Que no sirve, o sea, no sirve para algo en concreto que nosotros podamos entender, sino más bien cómo sirve la utopía normalmente, ¿no? Que la utopía, que lo dijo Fernando Birri, o bueno, lo escuché de Eduardo Galeano y él decía que lo había dicho Fernando Birri, que la utopía siempre está en el horizonte y si tú caminas 10 pasos, la utopía va a caminar 10 pasos más. Entonces, ¿para qué sirve la utopía si es inalcanzable? Entonces, él respondía que era para caminar. Entonces, siento yo que tanto Dios es eso, un algo inalcanzable que igual nos ayuda a caminar. Oye, qué bonito esa analogía que has hecho de Dios con la poesía. Mientras te escuchaba, yo pensaba que si hay un poeta, como tú mismo lo acabas de decir, es Dios. Y cuando uno mira la naturaleza alrededor, cuando uno ve todo lo que existe, pues este es un universo poético, hecho a manera de una poesía tangible. Entonces, basta con mirar un atardecer, basta con mirar un amanecer, basta con mirar las flores, basta con mirar el océano, el horizonte, las montañas, y todo tiene una belleza que como tú lo acabas de describir, ahí está la poesía de Dios. Es la primera vez que yo escucho, John Emanuel, ese concepto de Dios, el poeta máximo, ¿no? Y qué lindo, me encanta que hayas tenido Sí. esta interpretación de Dios
que lo apliques a la poesía y que tú te sientas que eres expresión de esa poesía que es Dios en total, ¿no? Qué lindo. Y también te referiste al amor. Entonces, ¿qué es el amor para ti? ¿Qué es el amor para mí? Yo siento que el amor realmente es como las gafas, ¿sí? Como las gafas de todos los sentimientos. Entonces yo siento que es la manera en que se puede ver el mundo real. Entonces siento que todo parte como si el amor fuera un triángulo que le cae la luz, ¿no? De la realidad y evoca colores de fantasía, ¿no? Como el logo de Pink Floyd, no sé si lo han visto, pero básicamente así, eso sería para mí el amor y los prismas que lanza son el resto de sentimientos. Es como la felicidad es amor en menor medida, pero es amor. Digamos que el amor sería como el sentimiento puro, el sentimiento origen y todos los demás sentimientos que uno puede llegar a sentir es una descoloración, por así decirlo, del amor. Entonces, yo siento que es casi que todo lo que sentimos y pues todo lo que sentimos nos da la realidad, ¿no? Entonces, digamos, el odio es una manera de amar también y la manera de extrañar y todas esas cosas, emociones y sentimientos, realmente es una difuminación del amor y que siempre igual intenta ir a su partida de origen, ¿no? Que sería ese todo, ese amor. Y obviamente también entrando en los temas de Dios, pues también para mí sería ese trozo de utopía que también nos lanzaron para poder caminarla, ¿no? Pues estamos tocando dos conceptos muy, muy importantes para la gran mayoría de la gente, que es Dios y el amor. Y los dos se unen porque la gente entiende y a la gente también le enseñan que Dios es amor, especialmente en términos religiosos, Mm. equiparan a Dios con el amor. Y, y así como tú decías que Dios es poesía, ¿no? Eh, el amor es otra poesía, yo entiendo, por lo que me acabas de decir. Tú dices, el amor es como esos lentes a través de los cuales vemos la vida. Y eso también me parece muy interesante porque cuando la gente siente amor y amor genuino, eh, todo le parece lindo en la vida, ¿no? Hay un principio universal que nos han enseñado y que tiene que ver con que la máxima enseñanza de Jesucristo fue amaos los unos a los otros. Y eso es algo que yo siempre me pregunto, ¿cómo es que es el principio que menos aplicamos? Porque miren todas las guerras que hay, mira todos los conflictos que hay, ¿no? Cómo la gente trata de acabarse con la una con la otra. Entonces, eso es la negación del amor. Y ahí es donde yo creo que está todo el kit de la vida, ¿no? El saber aprender a entender qué es el amor. Y, y como tú lo dices de una manera muy, también muy poética, si nosotros viéramos la vida a través de unos lentes que llamáramos los lentes del amor, yo creo que todo sería muy, pero muy lindo y no tendríamos los problemas que tenemos. Pero eso solamente lo puede sentir y ver el poeta, ¿no? Y por eso estamos aquí contigo, para que nos compartas esas poesías tuyas. Y, y tú nos diste como una división en cuanto has agrupado tus poemas. Y bueno, entonces comenzaste con Dios, con el amor, y ahora qué sigue.
Ahora seguiría la escritura, ¿no? Hay unos filósofos que es la filosofía analítica, si no estoy mal, que para ellos todo es lenguaje, porque las cosas que no tienen lenguaje como tal no existen para nosotros, ¿no? Entonces, claro, estoy hablando de como lo que pasa antes de la creación, ¿no? Que siento que es Dios y el amor, y ya cuando se hace el mundo, que siento que es la misma escritura, y, y también porque pues obviamente es mi trabajo, y acá hay algo curioso y es que la escritura se ve mucho como un trabajo que, que no da nada, ¿no? Pero la escritura ha hecho todos los conocimientos, o bueno, por lo menos los ha mantenido y los ha podido generar o seguir generando de una manera más rápida. Entonces, por eso iría para mí la escritura, no como un tema de ego de que la escritura sea mejor que cualquier otra cosa, ¿no? Sino como esa necesidad, ¿no? Porque justamente lo que nos hace diferentes a las otras especies es el lenguaje, o por lo menos la manera en la que manejamos este lenguaje, ¿no? Y con esto doy pie a hablar de que ya murió la misión del escritor, murió. Y, y durante todo esta creación de intangible, yo me di cuenta que eso murió, pero lo especial de que eso haya muerto es que entonces no hay un sentido para seguirla haciendo. Eso después lo voy a explicar, pero voy a leer el poema y después pasamos, si quieres, a hablar un poco más de por qué para mí murió, pero de que haya muerto es bueno. Entonces se llama La faena del escritor murió y dice, sobre el cielo infinito se construyó el cementerio del olvido. Se tallaron las estrellas dilatadas que se avivan como ojos por las sombras, porque cada hoja conoce todas las palabras y cada mirada, cada silencio. La historia sobre la cultura olvidó sus dioses. Todo amor ha vivido en otros corazones. Toda tierra hollada, cada monstruo del mar salió. Las calles por el hambre llenadas, cada loco alimentó la filosofía. Cada pintor todo pintó, toda canción tocada. Ya Dios todo ha dicho. Desde hace años la labor del escritor murió. Nosotros seguimos vivos por el simple hecho de que la labor de los lectores aún no ha encontrado su fin. Wow. No, mira, el poema muy significativo, muy lindo, etcétera, pero me queda una inquietud al respecto muy grande y la verdad me cuesta trabajo entender eh, cuando dices que la escritura murió, que el poeta, digamos, los escritores murieron, pero tú eres un escritor, tú estás escribiendo, tú estás creando poesía. A ver, explícanos un poquito mejor a qué te refieres cuando dices murió el escritor, la escritura. Sí, ahí va. A mí, yo soy fan de las ironías, porque no sé, yo todavía no he encontrado una respuesta como que le dé al clavo de por qué me encantan las ironías, pero de cierta manera siento que en las ironías están las respuestas de muchas cosas, de la vida en general, porque siento que además la vida es muy irónica. Entonces, claro, queda ese por qué el escritor murió. Yo siento que el escritor murió y no como se habla usualmente de que la tecnología está arrasando con los escritores y bueno, ahora hay inteligencia artificial que puede escribir como otros autores dicen. Yo la he probado, no me parece que logre eso, pero bueno, yo no lo hablo de esa manera de que, claro, estamos muriendo porque ya nadie lee o algo así, no. Yo lo llevo a que la misión del escritor está muerta porque
si miramos los tiempos y las funciones de cada escritor, se fue yendo desde una... Antes, digamos, los escritores hablaban con los dioses, ¿no? Y eran como los únicos capacitados para poder traducir lo que los dioses hablaban y lo que los dioses decían, y los poetas lo que hacían era poderlo traducir a los demás, a la gente del pueblo. Y después pasamos a los reyes, ¿no? Los poetas. Entonces podíamos estar con los reyes más grandes y después bajar al pueblo y hablar con todos totalmente normal, ¿no? Y éramos como los únicos que teníamos esa licencia poética, llamémosla así. Pero actualmente, si uno le pregunta a cada escritor, ningún escritor tiene algo claro de por qué escribe, ¿no? Y de hecho, yo en mis primeras respuestas tampoco di como algo concreto. Entonces, para mí, por eso murió, como que, pero murió y es bueno que muera esa misión del escritor, porque un escritor no debe tener misiones. Entonces, antes se veían como una clase de elegidos, se veían como si ellos pensaran que sí, que son la gente algo única. Y yo siento que todo el mundo puede ser escritor, pero pocas personas se atreven a hacerlo. Y lo que hace especial al escritor ahora es que no tenga algo especial como tal. Entonces, hay un poeta que se llama Mircea Cartarescu, que decía, por su falta de utilidad, la poesía es lo único incorruptible que existe. Entonces eso es lo que me parece lindo, que esa utilidad se fue perdiendo hasta un punto que pareciera, ¿no? Que, que no hay nada ahí, pero es justamente todo lo contrario, porque estamos en una sociedad donde todo tiene que ser útil de alguna manera y útil económicamente. Si no es útil económicamente, no es útil. Entonces, en ese sentido, el escritor no sirve para esta sociedad, sirve para otras cosas, ¿no? Como para el alma, para el espíritu. También Mario Mendoza hablaba que admiraba al artista que invierte sus días perfeccionando una página y que es de esos poetas genuinos que le dan su intelectualismo al país y al mundo a cambio de nada. Entonces, esa nada es lo que a mí me llama la atención, no ir detrás de nada. Yo no voy detrás de fama, no voy detrás de dinero, voy detrás de la misma escritura. Lograr para mí una buena escritura es ser exitoso. Y entonces pierdo el sentido, o sea, la vida o la sociedad, para la sociedad yo no soy útil y entonces el escritor se pierde. Pero para mí me da todo el sentido de ser escritor. Es No, esa don la Emanuel, ironía que mira, manejo. escuchándote, veo que eso que nos acabas de expresar son inquietudes muy propias tuyas, que solamente tú las puedes como entender porque tú las sientes y tú las vives. A un simple lector como yo, como nosotros, creo que nos cuesta un poco difícil entender lo que tú acabas de decir de que los escritores, la escritura murió y ya no cumple la función que una vez cumplió. Y yo creo que eso es parte de ser poeta, esas inquietudes, ¿no? Para mí, los escritores toda la vida han sido personas que han podido expresar lo que la mayoría de la gente no puede, pero necesita que alguien se lo diga, se lo cuente, ¿no? Entonces, los escritores cumplen una función de ser los que le dejan saber a otros de una manera muy bonita a través de palabras, de la forma como escriben, pues conocimiento, les dejan saber acerca de inquietudes a todo nivel de social, político, religioso, etcétera. Y, y todavía existen escritores en muchos por el mundo. Me impresiona cuando voy a una feria del libro como la que acabó de haber en Bogotá,
y ver tantos libros, y me pregunto, ¿será que la gente sí lee todos esos libros que están publicados? Y mi respuesta es, si no los leyera, no se publicaría, ¿no? Y, y hay algo que sí me deja una inquietud en cuanto a la muerte de los escritores, y es que la gente no es muy amiga de la poesía. Y la verdad es que muchos poetas con los que yo he hablado y compartido, su queja es que es muy difícil llegarle a mucha gente con su poesía. Bueno, la gente escribe para que mucha gente los lea, ¿no? Para compartir. ¿A ti no te decepciona esto de que es muy difícil conseguir seguidores de poesía? De tu poesía, por ejemplo. Ahora, tú puedes llegar a ser la excepción y, y con el tiempo de los años, porque eres muy joven, 21 años, vas a demostrar que hay excepciones y que con tu poesía hay gente que te sigue, que te lee y que quiere seguir sintiendo tu poesía día a día. ¿Tú qué crees? Bueno, pues yo he tenido atisbos, ¿no? Como pequeños presagios, digámoslo así, de esas cosas que pasan. Digamos, lo que les contaba, había una fila muy larga y muchas personas como felicitando, ¿no? Eso fue muy chistoso porque yo estaba comiendo unas frutas y yo pensé que todos iban a ir a comer la fruta y no, todos estaban esperándome para poderme saludar. Entonces, Eso fue durante el tuve que... lanzamiento en la Feria del Libro, en el lanzamiento de uno de tus libros. No, eso fue en el 2019, fue en el primer poema que publiqué. Ah, ya. En el... Exacto, estaba mi mamá, de hecho, y fue muy chistoso porque yo no sabía que había sido como para tanto, ¿no? Para mí era un poema y ya. O sea, un poema es mucho, ¿no? Pero claro, yo no había cargado con que eso podría llegar a tantas personas y de esa manera. Sin embargo, hay algo que me gustaría como decir en este punto y es que hay en el budismo, hay algo llamado la acción sin mérito. Y es como cuando tú haces una acción, ¿no? Valga la redundancia, y no buscas nada más allá fuera de la acción, sino hacer la misma acción. Entonces, yo me he basado mucho en mi filosofía de vida en eso. Y además porque hay una metáfora de Sísifo, que esto me lo dio un psicólogo, un amigo psicólogo, de que Sísifo es alguien que está llevando una piedra a una cima eterna, por toda la eternidad. Y que si uno como que puede mirar esa metáfora a más profundidad, dice que toda la vida es eso. Toda la vida en sí es siempre llevar una piedra hacia una cima eternamente, porque siempre vamos a querer algo más, ¿no? Y ese algo más siempre va a ser esa piedra. Y entonces cuando esa metáfora entró en mi mente, me di cuenta que no hay que esperar algo como tal, sino las mismas acciones que nosotros hacemos, que las mismas acciones que nosotros realizamos debe ser la meta en sí. Entonces, puede ser que yo, pues claro, con 22 años ya tengo 2 libros, 70 poemas publicados y diplomas ganados de literatura. Puede ser que sea exitoso, pero exitoso ante los demás, porque yo con lo que he escrito, yo ya me siento exitoso. Esa sería como mi respuesta ante eso que me cuentas. Yo no me siento inconforme de lo que la poesía, digamos que me da, porque yo soy el que le siente que le debe a la poesía y no que la poesía me debe algo a mí y mucho menos la sociedad, ¿no?
Wow, qué interesante cómo te expresas y te manifiestas, pero quisiera hacer una pequeña pausa para invitar a todos los que nos están viendo a que adquieran el libro Intangible, el libro de poemas de John Emanuel Pérez Gómez, y lo pueden hacer muy fácilmente a través de entrar a la plataforma amazon.com. Entran a amazon.com y tienen dos maneras de encontrar el libro inmediatamente: por el título Intangible o colocando el nombre de John Emanuel Pérez Gómez y aparece el libro, y lo pueden solicitar digitalmente, que les aparece en su celular, en su computador, en su iPad, o lo pueden solicitar impreso con tapa dura o con tapa de lujo, una edición de lujo, y les llega a sus casas por correo. Entonces, invitamos a todos los que nos están viendo a adquirir el libro Intangible y deleitarse con los poemas de John Emanuel Pérez. Y lo que él nos acaba de decir un poco de que él es como la poesía misma. Él no está atrás de nada más que simplemente expresar lo que siente la poesía. Entonces mi pregunta es, ¿tú cómo te inspiras? ¿Cómo es ese proceso de pronto comenzar a escribir un poema y, y cómo tú te ves dentro de 5, 10, 15 años siendo un poeta? Bueno, pues ¿cómo me inspiro? La verdad que digamos que algo que he leído mucho y que también lo he comprobado empíricamente, por así decirlo, es que más que inspiración hay una frase de Picasso que decía como la inspiración existe, pero debe encontrarnos trabajando. Entonces, yo soy alguien que, como les digo, a mí la escritura en general, porque pues aparte de poeta, soy un escritor en varios, o sea, como en esa palabra, me generalizo más porque no solo hago poesía, también novelas, cuentos y microcuentos y bueno, más cosas. Eh, Cuando me pongo a escribir, siempre le dedico mucho, porque para mí nace como lo que les decía, de una necesidad. Entonces no es como que para mí sea que tengo que darle un tiempo o algo así, sino es como no tengo que escribir. Y cuando hago estos libros no salieron de la noche a la mañana, ¿no? Tienen 7 años, por lo menos Intangible tiene 8 años. Y entonces es de mucho trabajo y cuando yo ya me pongo a decir, este no es el borrador, este ya va a ser el definitivo, siempre hago algo que no sé qué tan saludable sea, pero me encanta hacerlo y es desde que me despierto hasta que me acuesto, escribo y solo descanso para poder ir a comer. Obviamente, actualmente estoy haciendo un libro también otro, pero ese libro se está haciendo un poco más lento y no es con este mismo horario, pero porque estoy haciendo prácticas de psicología, entonces pues obviamente no puedo hacer lo mismo, pero sí, yo soy más de la dedicación y la inspiración, sin embargo, sí me llega a aparecer, de hecho me llega a aparecer mucho con mi mamá, con los poemas de mi mamá para mí han sido los mejores que me han quedado. Y, y no sé, yo siento que es por ese mismo niño, ¿no? Yo creería que la inspiración viene cuando yo estoy viviendo mi vida normal y en un momento vienen los ojos de mi niño interior y entonces ya no veo los conceptos que todos los adultos tienen, sino estoy comenzando a ver, estoy volviendo a ver, mejor dicho, es como volver a nacer, ¿no? Es como si mis ojos volvieran a aprender del mundo y creo que así es como llegaría la inspiración, pero soy más de dedicación porque la inspiración no siempre está a la mano.
Ok, qué interesante. Y eso que tú acabas de escribir, lo he escuchado también de músicos, de la gente que escribe música, lo he escuchado de gente que pinta, ¿no? Grandes pintores, también y yo cuando hago películas, yo podría decir algo muy similar a lo que tú acabas de decir, y es que de un momento a otro digo, wow, esta es la historia que tengo que hacer y comienzo a pensar en la historia y comienzo a traducirla a un papel, colocarla en un papel. Es un acto, llamémoslo, de creación. Es como si el espacio, ahí sí, como tú decías al comienzo, que poesía para ti es expresión de la divinidad, ¿no? Y yo me siento en ese sentido y lo digo que somos tú y todos los artistas privilegiados de sentir esa conexión con el poder de la misma creación, uh, que nos referimos como si fuera, como si es Dios. Eh, bueno, mira, acabas de mencionar a tu mamá, los poemas de tu mamá, y me queda la curiosidad de conocerla. Si nos la puedes presentar, que está ahí, para que nos hable un poquito de ti, de la madre de tú como poeta, y que nos cuente ella qué piensa de ver a un hijo poeta, ¿no? ¿Será posible? Sí, claro, ella está aquí, no sé. Hola, Hola, Caterín, ¿cómo estás? hola Gustavo, hola a todas las personas que están conectadas, escuchando y hasta donde lleguen estos mensajes maravillosos que es la poesía y sobre todo pues de este libro intangible que ha elaborado mi hijo y que lo he venido acompañando en su escritura durante tantos años para poder hacer tangible este libro y que expresa una cantidad de emociones, de pensamientos, de vivencias, que de una u otra forma todos los seres nos podemos estar identificando en cada una de ellas y sacar esa poesía, ¿no? Que hay ahí, que a veces no comprendemos, muchas veces poco entendida o poco conocida, pero si le damos la oportunidad a leer estos poemas, vamos a empezar a entendernos un poco más, porque en cada uno se va esa experiencia que nos lleva, como dice él, de esa oscuridad hacia la luz y de ver que todo es una poesía intangible. Bueno, Juan Manuel te mencionó a ti como una fuente de inspiración porque tú también, según él, eres una poetisa. Entonces, ¿cómo es eso que tú también eres toda una creadora de poesía y qué tanto tú crees que eso ha influido en tu hijo? Bueno, yo creo que la poesía es todo lo que vivimos, compartimos un día a día. Tal vez no soy de las personas que me siento a escribir y para mí es admirable y él les comentaba la primera vez que él publica su poesía y yo pues lo acompañé un poco sin saber de toda la grandeza que podía conllevar esta primera experiencia y ver cómo todas las personas admiraban esa poesía que él había publicado y de ahí en adelante profesores y personas me decían que realmente él era una persona que tenía un futuro muy grande como escritor, como poeta. Bueno, Y a través de cada una de sus publicaciones, y ahora que tenemos esta que estamos aquí hoy alegres y contentos de poder tener ya a la mano para todas las personas, veo en él siempre esa persona. Él dice que se inspira de mí, pero yo creo que él ha sido mi inspiración también. Todos mis hijos tienen algo que a uno como madre le inspiran en la vida y yo creo que son los motores que me hacen ver la vida de una forma diferente, aunque ellos digan que soy yo. bueno, John, tú tienes un poema dedicado a tu madre o inspirado por tu madre, algo que tú nos puedas compartir en este momento dedicado a ella.
Sí, así es. De hecho, este poema, para contar un poco la historia, fue coronado, por así decirlo, homenajeado como uno de los mejores poemas del 2019. Y bueno, no sé si mi mamá quiera leerlo, ya que, ya que está aquí, pues es que yo ya lo he leído, entonces de pronto la voz de mi mamá, yo también logro escudriñar otras cosas. Bueno, sí, claro, vamos a leer. El poema se llama Yo no soy poeta. Para mí, interpretable poesía. Retrató quizás ese cefiró de palabras, esa melodía clandestina de los árboles regalaba con musicalidad a los poetas de poca letra, de garganta. Logró beber el néctar de la noche, descubro a veces mis ojos nacientes como si pudiera traducir la naturaleza en mi primer golpe de pasión que admira. Pero madre, dibujar el mundo es una cosa, otra muy diferente es hacerlo su hijo. Llevar el alba a un cobijo con la mirada o darle sueño con tu suspiro. Tener en tus abrazos una estampida de luz, que eclipses con tus besos sobre mí la noche o los árboles quedaban a tu disposición como si mi trabajo fuera un largo círculo que va a ti. Todo se vuelve tu hijo. Mis ojos nacientes se vuelven tuyos. Mi naturaleza se vuelve adoptiva. Entiendo que no soy un poeta, solo el hijo de la única interpretable poesía. Wow, qué bonito. Mira, ¿sabes qué Hermoso. me gusta de tu poesía, John Emanuel? Es que tiene sentido, tiene significado, no son simplemente palabras bonitas que suenan muy bien, ¿no? Sino que transmiten un sentimiento muy grande que lo hacen ver a uno en imágenes. Hay de eso que tu madre acabó de leer, me quedó resonando, por ejemplo, una frase muy sencilla que dice, tener en tus abrazos una estampida de luz. ¡Wow! No, yo siento el abrazo y siento que al abrazar brota una estampida de luz que me llena. Esos son imágenes muy, muy bonitas y así son tus poesías. Y felicitaciones, John Emanuel, y felicitaciones a tu mami también por ser fuente de inspiración mutua, porque también la mamá dice, no, es que para mí mi hijo es fuente de inspiración. Qué bonito tener esa situación, ¿no? Ustedes, los dos, son muy afortunados. Y bueno, ya estamos llegando a nuestro fin de este encuentro y terminemos con una poesía tuya, John Emanuel, que quieras compartir para terminar nuestro encuentro. Listo, pues justamente, como les venía diciendo, esto es de un niño, ¿no? Y una de las cosas que yo siempre quise ser de niño y tal vez actualmente con la psicología es ser un héroe, ¿no? Y acá creo que este poema es uno de los que más tiene la idea de ese choque entre seguir soñando por ser un héroe o no, ¿no? Y se llama así, siempre quise ser un héroe. Nacer de la nada, de nadie, de nunca. Perderme en el mar para besar el hálito, beberlo como el guiste, y que le dé brillo a mis lágrimas. Regalar la luz y la sombra para dormir en los colores, sin aire, porque así uno aprende a morir. Regalar la fina costura de lo intangible, varias veces, para aprender a morir antes de mi muerte. Derribar los templos de los cuerpos para encontrar la fe en los ojos. Santificar las cosas con mi sangre en el puñal de una rosa. Existir cuando el sol se ahoga en las montañas,
cortar las alas para saltar al precipicio de la soledad, para que regresen los termales que sacuden nuestra mente del cuerpo frío. Perder el corazón cuando el recuerdo es insuficiente, tener por sinónimo de vida al amor y que los poemas sean mi Biblia, y brindar risas al ir perdiendo mis dientes, coleccionar todas las palabras de la esperanza, colorear todas las memorias de mi mente, hasta que el núcleo de la incertidumbre sea sometida a los más valientes latidos de un corazón cerrado al mundo, para que todos me dejen donde quieran y me abandone donde quiero. Desear un amor cuya alma ajena es tan errante que piense que ha caminado los mismos senderos solitarios de mis huellas. Ver en los ojos de las personas el amor de Dios con una entonación de esperanza y sentir en su corazón la castidad del alma con la más íntima intención de amar. Siempre quise ser un héroe, nacer de la nada, de nadie, de nunca. Pero en vez de eso, estoy esperando lo que sea que mi esperanza espera. Wow, qué bonito. John Emanuel, para mí, con la lectura de ese poema, ya eres mi héroe. No, qué maravilla, qué maravilla. Felicitaciones. No, Bueno, y no cabe duda que eres la inspiración para muchos jóvenes, para muchas personas, pero ¿qué mensaje les quieres transmitir hoy a los jóvenes para que se sumerjan en el mundo de los versos? El mensaje que yo podría decirles es hacer todo con amor, ¿no? Primero, siento que el amor es lo único que nos va a hacer recordar cuando no queramos ya hacerlo, escribir, ¿no? Y que justamente el reto del artista, vamos a llevarlo a algo más general, del artista es justamente no rendirse, porque es fácil rendirse en otros trabajos que de pronto le den a uno algo económico y no mirar que uno no está por la economía, sino por las almas, los espíritus, la evolución del ser humano, es algo muy difícil y es una riqueza a largo plazo y es muy difícil de ver, pero cuando se ve, no hay éxito que se pueda comparar y sin desacreditar las otras, claramente. no, John Las Emanuel, otras mira, funciones. qué lástima que se nos acabó el tiempo. Muchas, muchas gracias por compartir con nosotros hoy. Gracias, Juliana, por organizar este live. Y nos podríamos quedar aquí hablando horas y horas, pero yo creo que ya habrán otras oportunidades en el futuro para que sigamos conversando, especialmente algo que acabas de decir y que me deja una inquietud muy grande. Y es que tú dices, como traduciéndote, dices, no hay que pensar en las cosas materiales, no, hay que estar entregado a eso que uno quiere expresar en sentimientos, en palabras, etcétera. Algo que tenemos que seguir hablando para ver cómo lo compaginamos, porque me dejas una gran inquietud, cómo sobrevivir siendo poeta. No, bueno, listos. Bueno, pero también queremos recordarles pues a las personas que nos están siguiendo, que están viendo el live, de comprar el libro a través de Amazon. Y bueno, John Emanuel, si quieres dejar tus redes también para que te sigan, cómo apareces en Instagram, en Facebook, qué redes sociales manejas. Listo, pues sí, las principales y las dos que manejo es Facebook e Instagram. En ambas me encuentro como Emanuel Pérez Gómez, sin doble M en la Emanuel. Y justamente en Instagram, o sea, en Facebook sale Emanuel Pérez Gómez, tal cual. Y en Instagram sale como Emanuel P. Ali. Entonces ahí está, es F-E espacio A-H-L-L-I. Ok, luego podemos escribirlo acá para que las personas puedan ingresar fácilmente. Claro que sí. Bueno, Gustavo, Gracias, Mariana, también. Y chao. todo un placer, Emanuel. Mucho gusto en conocerte, en tenerte aquí y espero que nos veamos en una próxima ocasión.
Claro que Listo, sí, claro así que va a ser. Y mucha gente, espero, va a tener tu libro, porque es un libro de poemas inspiradores que nos llegan al alma y nos hacen mejor personas, porque nos permiten entender algo que no siempre es fácil de comprender en el día a día de nuestras rutinas. Pero la poesía, como la tuya, lo logra. Muchas, muchas gracias. Bueno, listo. chao. Y gracias a la gente que estuvo ahí conectada. Muchas, muchas gracias. Y ya, ahora sí. Chao. Chao.